Les saludo, profesor Jamie y compañeros. Este es nuestro informe de laboratorio con referencia a los instrumentos de medición y medidas que tomamos en el transcurso de este semestre. El grupo está conformado por Steven Fierro Jaramillo, Lina Marcela Bolaños Tello, Juan Camilo Caicedo Rodríguez y mi persona, Juan Sebastián Muñoz Zúñiga. Damos inicio a este informe con el resumen, dentro del cual queremos informar, valga la redundancia, a los espectadores y que sepan utilizar los instrumentos de las medidas de manera correcta para tomar medidas dependiendo de las magnitudes que midan las mismas y también tener en cuenta del mismo modo el Sistema Internacional de Medidas para medir no solo las magnitudes sino también las incertidumbres de los instrumentos. Damos paso a la introducción y es que básicamente todos nosotros conocemos que realizar medidas es más complejo de lo que se espera, al realizar la medida no se tiene un valor extremadamente preciso y sin error, sino que es todo lo contrario. Suele ser incluso demasiado impreciso y tiene más de un error. Entonces es por eso que decidimos realizar el siguiente informe y a través de las siguientes informaciones esperamos que el espectador reciba la mejor información posible. Dentro de nuestros objetivos están informar al espectador sobre las formas correctas de la toma de medidas, exponer instrumentos utilizados, ejecutar medidas con el menor error relativo posible, validar las medidas que hemos tomado y validar medidas indirectas que tomamos. Dentro del marco teórico encontramos un libro, del que podemos citar a Taylor John R., el cual se llama Introducción al análisis de errores del estudio de las incertidumbres en las medidas físicas, donde él dice que en la ciencia la palabra error no tiene connotaciones habituales de las expresiones equivocación o metedura de pata. El error en la medición científica significa la inevitable incertidumbre que asiste a todas las mediciones. Es decir, que la incertidumbre como tal, sea de una medida directa o indirecta, proporcionada por un instrumento, siempre tendrá un error. No solamente por la capacidad que tenemos nosotros de errar, sino también como por factores externos como lo puede ser el clima, los materiales y el objeto en sí mismo. Conociendo esto, lo único que podemos hacer es asegurarnos de que estos errores sean lo más pequeños posibles para tener una estimación segura de la magnitud que queremos medir. A continuación, mi compañera Lina Marcela Bolaños. Bueno, yo vengo a hablar sobre equipos y materiales. Los equipos y materiales son los que contamos en este equipo. Vengo a decir la magnitud en la que miden. Tienen en capacidad, longitud, masa, temperatura y corriente. Teniendo en cuenta que las medidas a sacar, todas van, como dijo mi compañero anteriormente, todas van en la Unidad Internacional de Medida. Entre ellas tenemos en capacidad vaso de licuadora, taza, copa medidora, cafetera, picadora, jeringa y tetero. En longitud encontramos varios tipos de reglas, como son escuadra, cartabón y regla normal, metro de costura y metro de construcción, y calibrador de pie de regla. Como masa tenemos gramera, temperatura termómetro y corriente multímetro. Teniendo en cuenta que se repiten ellos porque contamos con varios estudiantes, en este caso varios integrantes en el grupo, y cada ellos cuenta con un instrumento en su hogar y fueron ellos los que eligieron. Como procedimiento tenemos la base de los instrumentos, como les dije anteriormente, con base en los instrumentos que contábamos cada uno en nuestro hogar, se realizaron el experimento a objetos que encontramos con nuestro hogar, ya que todos esos procedimientos fueron realizados en el hogar. Por las medidas directas, hablamos de que se realiza el proceso de que se mide el objeto en sí, de que te da a conocer la magnitud. Se siguen unos pasos a seguir, que sería conocer la incertidumbre del instrumento usado, porque él cuenta con su incertidumbre, que viene contando, como decía la compañera anteriormente, sería un error, el cual también cuenta en el resultado final. Se procede a tener un error relativo y el error relativo se procede a sacarle porcentaje. Esto se denota como resultado, puesto que la medida directa simplemente es la medida de dicho objeto sin hacer operaciones adicionales. Para las medidas indirectas se hace el mismo procedimiento, pero con medidas que se necesitan en una fórmula dicha a la magnitud que deseamos obtener del objeto. Después de sacar los datos que se necesitan en la fórmula, se procede a utilizar la fórmula, se procede a sacar el error del instrumento, también como anteriormente en las medidas directas, el error relativo normal y el porcentual. Por último, aquí es donde le decía que cambia, los procedimientos de las directas y se aplica la fórmula con los errores ya los datos obtenidos, se calcula el error relativo y el error absoluto. Hay que tener en cuenta que se trabaja bajo las unidades de sistemas internacionales, como decía anteriormente. Doy a continuación permiso a mi compañero Camilo. En esta tabla de datos de medidas directas
logramos determinar la longitud de dichos elementos, que son como el vaso, la loción, cuaderno, cargadores, cofres, platos, donde, por ejemplo, con un calibrador, le medimos la profundidad de un vaso, el cual dio como resultado 130,5. Con una cinta métrica medimos el largo de un cofre, que dio como valor medido 10,5. Con 1 metro de construcción medimos el largo del celular, que dio 16, y con una regla medimos el largo del cargador, que dio 1,9. Con esta tabla de datos de unidades, con esta tabla de datos de medidas directas, nos va a servir para poder realizar el siguiente cuadro, que son las medidas indirectas. Aquí vemos más datos de medidas directas, que es con una gramera que le medimos el peso al cuaderno, a la licuadora, un lapicero y un celular. Por ejemplo, en la gramera medimos el cuaderno, el peso del cuaderno, que dio 292 kilogramos. Aquí medimos con una taza la cantidad de líquido que cabe en dicha taza, que es de 350 mililitros. En esta tabla de datos de medidas indirectas, que para realizar esta tabla utilizamos como base la tabla anterior de medidas directas, logramos determinar el área, el perímetro y el volumen de distintos elementos, que son como la mesa de centro, un baúl, un tarro, un plato, un cofre, una impresora. Entonces, por ejemplo, con un flexómetro logramos determinar el perímetro de un baúl, cuya ecuación que utilizamos para hallar el perímetro fue 2 por base más 2 por altura. Con 1 metro de costura logramos determinar el área de un plato, cuya ecuación a utilizar fue pi por radio por radio. Con una regla determinamos el área de un cuaderno, cuya ecuación a utilizar fue base por altura, y con un vernier hallamos el perímetro de una caja, que la ecuación que utilizamos fue altura al cuadrado más base al cuadrado. A continuación, el compañero Fierro le va a explicar el análisis. Bueno, perfecto. La discusión y análisis. Bueno, en esta parte de la exposición o del informe que estamos presentando, vamos a hablar de, inicialmente, qué es lo que queremos dar a conocer, o cuáles eran los resultados esperados de nuestro informe. Bueno, principalmente los resultados van ligados con nuestros objetivos, y uno de nuestros objetivos era darles a conocer la forma correcta de tomar las medidas directas y también de tomar las indirectas, reduciendo el error al máximo, el error relativo posible. Básicamente, al principio del informe, mi compañero Juan Sebastián Muñoz explicaba en el marco teórico que todas las medidas tenían un error, y eso es lo que queríamos darle a conocer, y a través de unas tablas que se realizaron a medida del informe, pues se le dieron a conocer. Entonces, básicamente, de acuerdo a las tablas antes presentadas, se evidencia de manera directa, por ejemplo. Entonces, nos explicaba el compañero Juan Camilo qué medidas estaban dando de acuerdo a la longitud de ciertos objetos. También les dimos a conocer otro de nuestros objetivos, los objetos con los que estábamos trabajando, o sea, algo muy casero, ya que el experimento es completamente casero, metros de costura, metros de construcción, y pues unos compañeros que tenían acceso a un vernier y bueno, entonces básicamente se dieron a conocer las medidas, se toman de manera directa, o sea, sobre el objeto, midiendo, pesando, en este caso con la gramera. Y bueno, también en nuestra segunda parte es darles a conocer cómo reducir el menor error relativo posible y error absoluto. Para eso lo que tenemos que hacer es, lo que se estaba esperando hacer y lo que se hizo era no realizar tantas medidas. Por eso, en el cuadro que se mostró, en el último cuadro, se expresaban las fórmulas que se tenían de acuerdo a las magnitudes medidas por dichos instrumentos. Hay que recordar que para poder medir esas magnitudes se debe tener en cuenta el error relativo de cada instrumento, y eso es lo que se tuvo en cuenta de acuerdo a esta tabla. Entonces se les enseñó, se explicó de la mejor manera cómo, haciendo en estas tablas, se puede reducir al mínimo el error relativo. Cambia la diapositiva, por favor. Perfecto.
Como ya había comentado, uno de los objetivos es exponer los instrumentos utilizados. El otro objetivo fue ejecutar las medidas con error en el menor error relativo posible, como se explicó en la tabla. Recuerden que entre menos operaciones o medidas se tomen y menos medidas indirectas, que en este caso serían operaciones o ecuaciones, pues el resultado final tiene mucho menor relativo en porcentaje y en absoluto. Bueno, también se explicó cómo formular de manera correcta, de acuerdo al procedimiento, las tablas, y eso sería básicamente lo que se estaba esperando y lo que se logró de acuerdo a los objetivos planteados. Bueno, esta parte ya seguimos con las conclusiones. Cámbialo, por favor. Perfecto, entonces se informó a través de procedimientos y tablas la forma correcta de tomar medidas. Perfecto, como lo explicó la compañera Lina y el compañero Juan Camilo. Se expuso mediante la tabla 1 los instrumentos en los cuales se realizaron las medidas directas. Claramente, también lo explicó el compañero Juan Camilo, la tabla cómo se realizaron y cuál fue el resultado de esas medidas de objetos comúnmente que tenemos en nuestro hogar. Se evidenció la ejecución de medidas con el mejor relativo posible. Esta tabla pues también nos estaba mostrando, la última tabla que vimos, pues las ecuaciones y cómo se fueron tomando de acuerdo al objeto y a lo que se quería lograr. Perfecto, se validó a través de los procedimientos las medidas tomadas, lo que explicó la compañera Lina, y se validó mediante una tabla la efectividad del cálculo de medidas indirectas. Esto todo fue realizado con la herramienta Excel para hacer un cálculo muy preciso y pues también pues es la última tabla también, todo unificado. Perfecto, eso fue todo por este informe. Muchas gracias.